Muy buenas noches con todos los radioescuchas y televidentes de Radio Latino 2. Un cordial saludo desde Virginia, de parte de Luis Montalvo. Como ustedes saben, Wellington estaba transmitiendo hace unos momentos. Disculpen mi tardanza. Como lo anuncié el lunes, tengo un compromiso de familia los días jueves. Y como ustedes ven, casi no he tenido tiempo de ponérmelo totalmente arreglado para ustedes. Y aparte de eso, se presentó una pequeña emergencia y entonces tuve que esperar a un 911 y eso me demoró un poquito más, pero siempre cuando es ayuda hacia el prójimo, yo creo que la tardanza puede ser disculpada. Y más que todo, pues si en algo se puede ayudar, ¿por qué no hacerlo? ¿No? ¿Verdad? Bueno, tenemos a Wellington en este momento, vamos a entrar con él. Wellington, muy buenas noches. Muy buenas noches, no sé si ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo, Wellington, ya estamos transmitiendo. Bueno, nuevamente muy buenas noches a todos los amigos de Radio, Radio Prensa, Televisión. Quiero pedirles mil disculpas, estando un poquito atrasado. Los invitados parece que tuvieron algún tiempo. Esperemos realmente de comentar el transcurso de los que vamos comentando aquí con mi compañero Luis Montalvo, también pedirle mil disculpas a Luis, sabiendo de antemano que usted me había dicho que tenía un compromiso que hacer este auditor, y ese compromiso no quitamos a la radio, que también le quiero disculpar. No me había recordado que había comentado. Sí, bueno, Wellington, así pasa a veces con tantas actividades y ocupaciones que se tiene, especialmente usted que está a cargo de su taller. Sí, yo también pedía disculpas porque me demoré más de lo necesario, como les explicaba, y no es excusa. Se presentó una emergencia y tuvimos que esperar, bueno, tuve que esperar con otra persona más al 911. Un chico de 19 años que parece que tuvo una especie de taquicardia bastante fuerte, entonces estuve ayudando en eso de ahí, como cuando estuve de coach, trabajando en Italia, pues me obligaron a aprender los primeros auxilios y el CPR, entonces estaba ahí tratando de hacer lo que más podía hasta que llegara la ambulancia. Gracias a Dios, pues solamente hasta el momento que se lo llevaban, pues solamente parecía un susto y algo que una pequeña taquicardia causada por el exceso de ejercicio. De pronto estaba practicando artes marciales el joven y el exceso de humedad que hay ahorita también, eso es una de las situaciones que a muchas personas nos afecta en nuestro cardio, especialmente aquellos que estamos sin la actividad física acostumbrada. Entonces mil disculpas por eso. Por acá mi esposa se ríe, me dice la suficiente actividad física, no, tengo que dedicarme más. Ya me dice mi promesa que tengo que regresar a mi cuerpo de los 20. Vamos a ver si lo logro. Así es, bueno, entonces esa es la situación, es la novedad que se presentó lamentablemente con un joven. Pero bueno, hasta donde yo lo dejé solamente parecía más que una pequeña taquicardia, susto, ¿no? Esperemos que así sea. Sí, porque muy joven, 19 años, pues tiene toda una vida por delante. ¿Y a usted cómo le ha ido, Wellington? Bueno, bien, les cuento que las novedades no dejan de presentarse, ¿no? Y sabemos que el 4 de noviembre va a haber elecciones aquí estatales, ¿no? En Estados Unidos. Entonces es lo que estábamos comentando, que cómo debe de participar la comunidad latina, y es que según las estadísticas, la comunidad latina tiene un gran poder para los candidatos de reelección de la comunidad. Claro, ahí sería... Lamentablemente no estamos bien organizados, y causa de eso es que no se ha podido tener logros para la comunidad latina que tiene ciertas necesidades, y al no tener regularizados documentos y al haber perdido derechos adquiridos por nuevas normativas, como desde que antes se podía tener la licencia de conducir en diferentes estados, ahora pues son unos cuantos estados nada más los que permiten que los migrantes tengan la licencia de conducir, y eso manifestado que son impuestos directos que dan los migrantes, en este caso la actividad del Estado, al pagar los impuestos por esa transacción, al hacer servicios de mantenimiento al Estado.
al tener la oportunidad de salir a otros lugares más cercanos que cuando no tenían estado, no se van a percepciones, restaurantes, pagan una infinidad de cosas, combustible, no te tienen que pagar impuestos, tienen que comprar los más seguido. Entonces, todo ese gran cúmulo de gastos que tienen que echar los migrantes, pero también se favorece en el sentido de que el trabajo que tienen es muy distante, pues gracias a esa transportación ellos pueden tener opciones de tener trabajos a una distancia considerable, en los cuales no llega a la transportación pública, o es que de llegar es demasiado tiempo que tienen que ellos recorrer en una transportación pública para llegar a este tipo de trabajo. Así es, Wellington. Y usted tocó un punto muy, yo creo que es el punto esencial de la situación de nosotros los latinos aquí en los Estados Unidos, por lo cual no podemos hacer valer nuestro voto, es la falta de unidad. Creo que esa es nuestra debilidad, aparte de todas las cuestiones o situaciones positivas que podemos nosotros aportar a esta nación. Creo que también no podemos pedir demasiado cuando nosotros mismos no estamos unidos para poder justamente ser un voto representativo por unidad, ¿no? Individualmente, pues, se podría decir, disculpe un ratito que tengo aquí mi asistente, podríamos decir que los políticos pues no nos ven numéricamente representativos cuando trabajamos así divididos, pero si estuviéramos unidos verdaderamente seríamos la minoría mayoritaria, si no me equivoco, por un lado. Así es, la cosa es que yo ponía el ejemplo de César Chávez, gran luchador allá en California, que logró tantos éxitos para los trabajadores del campo, los trabajadores de la pista, que llaman allá, los recolectores de todo tipo de productos y manjares que se sirven después de la mesa de todos los ciudadanos americanos y no ciudadanos, ¿no? Y es que recordemos que los migrantes también compran. Así es. Tengan regularidad documentos, no. Ellos igual van a los supermercados y compran como cualquier otro ciudadano del mundo. Entonces, lo que comentaba es que en su gran acierto de César Chávez, creo que también, digo, que en algún momento podía haberse pensado en ser parte de dueños de este campo en la que elaboraban, hablarse de pequeñas inversiones, enfocando de poco a poco, se hubiese quitado la dependencia sobre estos grandes terratenientes que tienen el control para decir, bueno, ahora no les necesito, ahora sí les necesito, ahora les voy a pagar este precio, como bajó, ahora les voy a pagar este precio, porque ya hubiese habido un gran nicho de donde trabajar, porque si hubiesen abierto grandes centrales de expendio de productos del campo, claro, hubiese habido una mayor oportunidad de expandir el trabajo y tener un poquito más de ingreso económico en base a la inversión. Eso es lo que vengo manifestando en el mismo sentido aquí en la ciudad de Nueva York. Bueno, así es. En la ciudad de Nueva York estamos falta de fuentes de trabajo, pero estamos falta de fuentes de trabajo no porque no se las pueda lograr conseguir. Tenemos una falta de visión al futuro, donde que los mismos productos que nosotros consumimos activamente aquí, se los podemos producir aquí en Estados Unidos. Entonces, eso abriría las fuentes de trabajo que se necesitan y los que se perdieron en base a que un grupo de inversionistas que, como todos, van a buscar la ventaja para seguir haciendo mayor cantidad de dinero, y no es que trasladan a otros estados, sino que trasladan a otros países donde que supuestamente manifiestan que se violan los derechos humanos de estas personas, al pagarles sueldos miserables y a llevarles a horas cortadas de trabajo sin ningún tipo de gratificación. Y muchos de los casos de reportajes que se han podido ver. Wellington, sobre ese asunto, justamente hoy día estaba conversando con la persona que es coordinadora de justamente la actividad que estamos haciendo en familia. Y uno de los problemas que tenemos de la comunidad, aparte de la desunión, es la falta de información. Verdaderamente nosotros no tenemos medios que nos informen en nuestra lengua de todos los beneficios que podemos acceder.
Es más aún, justamente quedamos en estos días que tenga un poco de libertad o tiempo reunirnos para poder hacer lo mismo, pensando el asunto de la radio, hacer un programa de radio, de pronto utilizar frecuencias para poder dar cierto tipo de información, o sea, de todos los beneficios que podemos acceder los hispanos en cada condado o lo que se llama los towns, ¿no? Y yo creo que en esa época del señor Chávez que usted está mencionando, que si no me equivoco es la época de los 60, creo que fue esa situación. Hay una situación que me preocupa siempre a mí, y no por el desmérito que pueda causar mi opinión al señor Chávez, sino a la situación de la comunidad, que siempre tenemos que esperar a un caudillo, ¿no? O un caudillo que tome la delantera, que nos unifique, cuando deberíamos no necesariamente tener la necesidad de un líder único, de un caudillo que nos pueda representar, sino que nosotros como comunidad en conjunto aprendamos a representarnos unidos. O sea, a través de la historia, generalmente las organizaciones que han logrado unirse, y vamos a ir ahora a la situación de países, ¿no? En el continente americano, el que ha tenido más éxito y triunfo ha sido justamente los Estados Unidos, como su propio nombre lo dice, estados que están unidos, son los que han podido salir adelante por esa unidad que estuvo a punto de romperse y causó hasta una guerra civil. Bueno, aparte de la división, también se tomó el asunto de que debe de existir el ciudadano totalmente libre, y se consideraban a las personas afroamericanas de que tenían que estar en ese estatus de libertad. Una de las excusas, se podría decir, de la guerra civil aquí en los Estados Unidos, aunque más que eso, lamentablemente hay que decirlo, hubo otros intereses, que fue el mantener unido como nación, porque al separarse pues se tenía esa sensación de que no iban a lograr lo mismo que estando todos los estados en unidad. Entonces, basándonos en eso de la historia, yo creo que la unión, como dijo también el señor Napoleón Bonaparte, la unidad hace la fuerza. Y deberíamos aprender de eso, no buscar caudillos. Cada vez que buscamos caudillos, en ocasiones nos salen bien, como este señor Chávez, que ayudó de alguna forma a beneficiar a la mano obrera en el campo de inmigrantes. Pero imagínense como el caudillo que tenemos ahora. Hoy día me dio mucha pena, y vamos a tocar un poquito eso ahí, de que el país a través de un banco internacional se nos considere como el segundo país más corrupto del continente, y de aparato burocrático mejor pagado y menos eficiente. Entonces, imagínense, esas cosas dan pena, y me puse a acordar lo que hablamos aquí de nosotros el otro día sobre los gastos que han hecho para mantener la imagen del señor presidente, que si verdaderamente quisieran mantener la imagen, un trabajo bien hecho, un estado no tan gordo y mejor en buena condición física y eficiente, no nos daría estas malas referencias y gastar tantos millones para tratar de limpiar un poco lo que hacemos en otros lados, ¿no? Así que Wellington, eso a veces me entristece. Como le dije a usted algún día cuando tuvimos una conversación, y lo he dicho aquí en la radio, yo me siento muy orgulloso de ser ecuatoriano, a pesar de este tipo de información que es lamentable. Pero hay que estar aquí, hay que hablar claramente, poner los puntos en la I, y seguir tratando de que el pueblo escuche y aprenda a unirse, y más que todo aprenda a votar, a pensar. Debemos de aprender a pensar para dar nuestro voto, porque si no tenemos eso, entonces yo quiero sentirme más orgulloso de lo que ya estoy, y la única forma es sabiendo elegir verdaderos políticos, no politiqueros, no caudillos, sino estadistas. Tenemos que abrir bien nuestros ojos, abrir bien nuestros oídos, y no estar esperando, como diría un refrán,
el golpe avisa y el dolor enseña, ¿no? Así es, el golpe avisa y el dolor enseña. Pues, tiene que entender en esa parte, ¿no? Que todos asumen tener un papel de táctica. Tienen un pequeño disfraz de cordero, pero resulta que cuando se sientan en el poder, estos pequeños estristas terminan pensando que son unos reyes de una nación, donde que entonces Reyes o reinas, no sabría decirle, Wellington. estos tiran costos en el trabajo. Entonces, se van formando unos criterios distorsionados de lo que en realidad es una persona que representa a un pueblo, una persona que supuestamente va a guiar de una mejor forma los destinos de aquellas personas que decidieron que él sea quien represente. Y esto resulta en todos los niveles. Por eso les digo que ahora que están en las elecciones de acá, estatales, podemos darnos cuenta a través de los medios de comunicación que hoy he estado revisando que los latinos somos una puta tremenda, como usted lo dijo, pero lamentablemente no sabemos hacer un uso adecuado de este poder. Así Por es. esta razón nos encontramos en una situación de orfandad y de abandono. Y por elección propia se podría decir, Wellington. Sí, dice que el que se clava el puñal, que se sepa todo, y algo así hay un refrán que no recuerdo exactamente, pues, Sí. la muerte se sepa todo. Pero Sí. lo cierto es que nosotros nos autoflagelamos porque no sabemos hacer un uso debido de ese látigo, ¿no? Entonces, ese látigo debiera ser un puente de unión para tratar de llevar, como te digo, la información y tratar de llevar una mirada diferente de lo que habitualmente ya estamos acostumbrados. No podemos seguir pensando solamente en que estas personas abran fuentes de trabajo, si nosotros está en nuestras manos, en nuestras posibilidades. Así es. El tener esas fuentes de trabajo, ¿por qué no lo hacemos? O sea, ¿qué es lo que esperamos? Seguir siendo dependientes de un grupo de inversionistas que vienen y nos dicen hasta cuándo trabajamos, y hasta cuándo dejamos de trabajar, cuánto nos vamos a ganar y en qué condiciones nos van a emplear. Y después de ellos agrandar más sus arcas para que familiares y amigos de ellos posiblemente cuenten todo ese dinero que con el sudor y sacrificio de sus obreros lo ha logrado utilizar. Somos grandes a todos que no puedo entender. Usted me hizo recordar a una frase de un candidato en las elecciones anteriores, bueno, de nuestro país, un representante de aquí, una frase que yo critiqué mucho cuando dijo: yo mantengo a ecuatorianos, cuando verdaderamente son los trabajadores que mantienen a los inversionistas, porque sin esa mano de obra capacitada, sin ese esfuerzo humano, el dinero no genera, por más inteligente que uno sea. Entonces quería enganchar esto con algo que dijo un político manabita. Dijo: es muy fácil pensar para dar el voto, lo único que tienes que hacer es observar primero, ver que el candidato sea un buen vecino, un buen amigo, un buen padre, un buen hijo, que su vida privada sea igual que su vida pública. Y ese es el candidato que debemos de elegir, no al más gritón, no al más bravo, no al más resabiado. Frase de un político, lamentablemente no me acuerdo en este momento el nombre, pero creo que son pautas muy interesantes para seguir en el momento que nosotros vamos a dar el voto. Así es, Luis, los grandes pensadores de su tiempo, ¿no? Cada quien en su época fue haciendo un cambio positivo a su comunidad, y las cosas que me puedo recordar, ¿no? Es algo que siempre desde ese momento cambió mi perspectiva en cuanto al trabajo en conjunto. Me recuerdo que Gandhi regresaba de estudiar en Inglaterra
regresaba a la India, me sorprendió al ver la pobreza que existía en la India. Es algo terrible. No entiendo una persona con gran estudio y que podía tranquilamente vivir una vida muy cómoda, prefirió comenzar la lucha por la defensa de los más vulnerables. Y una lucha muy interesante. De la lucha de él. Eso es algo que me grabó en mi mente, ¿no? ¿Qué pasó? Él se dio cuenta que si en alguna forma comenzó el descalabro de los indios, pues cuando comenzaron a perder su identidad. En ese momento dejaron de ser productivos y pasaron a ser dependientes y consumidores más que productores. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que los indios luchaban por tratar de transformarse y en vez de usar los típicos atuendos hindúes, comenzaron a usar el traje casimir inglés. Y usaban sombrero de copa externo. Entonces automáticamente ellos dejaron de producir las prendas que les identificaban en primer lugar como una etnia, como una nación, y después de eso les saca las fuentes del trabajo. ¿Qué hizo Gandhi? Se sacó el traje del casimir inglés y pasó a hilar su propio hilo para vestimenta. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Me entiendes? A hilar la red con la materia prima, hilar nuestro propio hilo para nuestros vestimentas. Así es, Wellington, pero también hay una gran situación en Gandhi, qué espíritu de hombre. Alguien, creo que si no me equivoco, fue mi pariente Juan Montalvo, dijo, el hombre con corazón noble hasta el último defenderá sus principios. Y recuerde que Gandhi definitivamente sin derramar sangre y prácticamente solo logró la independencia no solamente de la India, sino también de Pakistán, lo que es ahora Pakistán. Claro, no, imagínate la parte que también le hace a usted recapacitar, y eso es lo que debemos recapacitar todos los latinoamericanos, en especial no con el poder que tenemos. Decía Gandhi, no puede ser posible que 100.000 ingleses nos tengan controlado a 100 millones de indios. ¿A qué punto llegó la dominación? Que 100.000 ingleses controlaban a 100 millones de indios. Entonces, eso fue algo que le dio para pensar mucho. Entonces, imagínense, nosotros somos miles de millones de latinos que no nos podemos unir para sacar un proyecto en conjunto que dejemos de la dependencia absurda. Bueno, bonito, esto, lo que le voy a... Sí, Wellington, lo que le voy a decir a mucha gente me va a criticar, especialmente aquellos que son fanáticos religiosos, pero mucho tuvo que ver para la dominación de los pueblos la religión. Recuerde que cuando vinieron a conquistar América, lo primero que hicieron fue convertir prácticamente al catolicismo a los indios para poder tener un mejor control de ellos. Y lo mismo pasó con la religión. Claro, recuerde que lo mismo pasó con la religión de los hindúes, y esto fue una situación que, conversando con algunos, me dice que puede ser verdad. Ellos tienen una tradición de que cuando llega una visita a su casa, un huésped, o sea, a nivel de Arabia, aunque usted sea el enemigo, si llega como huésped va a ser lo mejor de la casa, lo mejor de lo mejor. Exactamente. Exactamente, para el huésped. Y parece que los ingleses, abusando de esta tradición. Sí, sí, así es. Entonces parece que los ingleses, ayudándose de esta tradición que ellos tienen, porque lo tienen hasta el día de hoy, se aprovecharon y lograron dominar a esta nación. Pero a pesar de todo eso, hay de admirar al hindú, no perdió totalmente su identidad, porque ellos mantuvieron su lengua natal, no así nuestros antepasados. No, creo que todos tenemos algo de indígena en nuestras venas, pero si usted se da cuenta, hasta el día de hoy ya el quichua ya está desapareciendo también. Y otra cosa, el mercado. ¿Dónde puede utilizar el quichua si solamente sería en las comunas indígenas? Porque
para comercializar y para salir a hacer negocios afuera, lamentablemente se podría decir que es una lengua que no la conoce todo el mundo. Sí, hay muchas cosas que se pueden tomar como grandes ejemplos, ¿no? De acuerdo a este presidente de África, de Sudáfrica, ¿cómo se llama? Mandela. Nelson Mandela, ¿no? Cuando él estaba en la cárcel y contaba su historia, decía él, yo no me doblego de nada, ¿no? Y decía, yo soy el dueño de mi destino y amo de mi pueblo. Creo que era como en 2 metros cuadrados, estuvo como 20 años. ¿Así? Él seguía diciendo, yo soy amo de mi destino, soy dueño de mi destino y amo de mi pueblo. Logró adaptarse a esa situación, después salir, seguir sus cursos normales. Y después que salió, imagínese, Wellington, recuerda también que después de salió, él prácticamente no siguió con ese odio racista que había de parte y parte, ¿no? Y logró unificar a la nación. Mandela, ese es uno de los méritos que se le da a Mandela, es que a pesar de ese martirio de más de 20 años en prisión, cuando salió y fue presidente, él trabajó duro para lograr unificar la nación, ¿no? Y los grupos étnicos. Claro, él usó el famoso proverbio, únete y vencerás. Así es. Y venció. Sí. Logró sus objetivos y ahí se hizo el Mundial de Fútbol. De rugby. De rugby. Sí, y es uno de los... estratégicamente Sudáfrica está en una posición donde que controla una gran parte del mercado creo que es todo lo que tiene que ver África y tiene que ver Australia. Entonces, y tiene un gran movimiento de dinero, bueno, con decir que los edificios allá, de lo que puedo ver en los documentales, es algo increíble el desarrollo en tan poco tiempo que tuvo Sudáfrica. Entonces, todas estas enseñanzas de estas personas. Bueno, cuando el ser humano quiere hacer bien las cosas, así es que cuando el ser humano verdaderamente quiere hacer bien las cosas, las hace bien. Pero cuando se es mediocre y su mentalidad es mediocre, aunque lo vistan de oro y sedas, pues mono queda, dicen, ¿no? Es que hay cosas de la vida que usted quiere pasar a la historia, pero hay 2 opciones de pasar a la historia, ¿no? La una es haciendo un verdadero trabajo positivo y que toda la gente le mire como una venia. Así es. Cualquiera que sea su foto, cualquiera que sea su monumento, o cualquiera que sea el evento en que se le recuerde. O si no, usted puede pasar a la historia que cada vez que se le nombre o se le vea, siempre va a haber una protesta. Se le va a ver como algo negativo, que no es un referente ni un ejemplo a seguir. Entonces, hay mucha gente que se inclina por estas 2 opciones. Pero la que a mí me gustaría es que me recuerden dándome la mano, saludándome, diciendo Dios, en un momento le conocí, ¿no? Así es. Es como... esa es la frase, dejar un buen legado. Porque recuerde, bueno, como maestro y muchos maestros, profesores, no me van a dejar mentir. Uno se acuerda del mejor alumno y del más malcriado. Entonces, cuando uno deja el legado, pues hay que ver qué tipo de legado se deja. Si quiere dejar un buen recuerdo, pues hacer su mejor esfuerzo. Y si no, pues ya sabe, pasar en la historia, pero de una manera no tan positiva. ¿Sabe qué te comentaba hoy con uno de mis invitados, ¿no? Que lamentablemente no está? Pero decía, mire, en nuestro país son muy pocos los políticos que tienen la oportunidad y el privilegio de que cuando están andando por la calle se acerquen y les den la mano. Así es. Digo, son muy pocos, porque no son contados. Digo, pero si hay una gran cantidad que cuando le ven, hijo de... Así es.
Le hacen acordar de su mamá y toda la familia. Exacto. Entonces, yo no quiero ser recordado así. Y siempre manejo esta filosofía, ¿no? Y en eso tengo que recordarme mucho de mi padre, y mi padre está vivo todavía, gracias a Dios, que a donde quiera que nos vamos, él no está económicamente mucha preocupación, él no tiene, pero para lo que él venía de tener, que no se hubiese dedicado a la política, estuviera excelentemente bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos vamos a cualquier lado y lo primero que es que me pasa es que se me está como a tocar. Es el reconocimiento a decirle, Señor. Cualquiera puede tener un título después de estudiar, pero el hecho de que le digan, Señor, es un verdadero privilegio que todo se gana a través de sus obras. Así es. Entonces, cuando se hace como profesional o con una buena obra, vamos a poner un ingeniero, no dice ahí viene el ingeniero que hizo bien la obra, ahí viene el señor ingeniero. Ustedes diciendo el señor, lo primero que dice. Sí, por si hizo algo mal, lo primero que le dicen, ahí viene ese malandrín. Exacto, viene ese desgraciado, ya sabes de queremos robar. Siempre he dicho que uno, por ejemplo, tiene la fortuna, en mi caso, como mi padre, la herencia que él me deja en vida es inagotable, inacabable. Tengo para transmitirle esto a mis hijos. Como saben que mis hijos ahora, que la verdad que están, no les interesa la política ni nada de eso, pues a mí en ese tiempo también en la edad de ellos no les interesaba. O sea, entiendo el punto de vista de ellos. Pero uno les está dejando para más adelante, cuando alguna persona se refiera a uno, si ha sido una persona honesta, si no ha sido una persona traicionera, si no ha sido un oportunista, lo que van a decir, pues saludarle, como muchas veces te saludan a mí, oye, eres papá, hacía esto, hacía lo otro, era una buena persona. Pero si yo les dejo que estoy en ladrón, no, claro, pues, no me va a acordar. Entonces, ¿qué herencia va a dejar? Lo que va a dejar es un terror, es que no quiera nadie saber. Pero si usted ha hecho obras buenas en su vida, usted va dejando un legado a su familia que, como herencia, será inacabable, inagotable, y que pasará de generación a generación como un muy buen ejemplo de vida. Así es. Que esa es la cosa. Yo recuerdo, y creo que una vez le conté a usted, un profesor suizo que yo tuve, que era ateo. El hombre, bueno, tenía sus tendencias medio esotéricas. Y cuando me preguntó a mí si yo quería vivir para siempre, entonces yo, un muchacho de 12 años, 13 de pronto, sabiendo de que era ateo y todo eso, pues me dio un poquito de recelo en lo que me decía, pero a la larga lo quedé mirando y como que comprendió mi interrogantes dentro de mi cabeza y me dice, a ver, te voy a hacer claro, me dice, te voy a explicar cómo se puede vivir para siempre. No, aquí no hay ni una fuente de la juventud ni nada por el estilo. Enseña bien lo mucho o lo poco que enseñes. Y de esa manera tu nombre y tu recuerdo vivirá eternamente, porque pasará de alumno a alumno. Siempre te mencionarán, y mire, ahorita lo menciono, ojalá todavía viva, aunque no creo, ya era bastante avanzado de edad. Pero el compartir las cosas de buena manera, yo creo que es una forma de proyectarse al futuro, ¿no? De vivir, aunque sea en nombre de las cosas positivas que uno ha hecho. Sí, no, esa es la parte, creo que fundamental del ser humano para lograr hacer hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de bien. Pero si usted va sembrando mala semilla en el camino, comenzando desde usted mismo, pues no crea que los resultados a ser diferentes, no van a ser negativos. Y esto es lo que queremos buscar a través de este programa de radio, aparte que contemos parte de nuestras historias, parte de nuestro pequeño conocimiento. Queremos también aportar en el sentido de que como comunidad acá para los Estados Unidos, nosotros necesitamos una madurez política y necesitamos una madurez social para desenvolvernos como sociedad en áreas donde que nosotros no hemos tenido éxito y que es la parte donde que
son los más vulnerables. Así es Trabajar en esto nos va a dar unos espacios que nos lo merecemos. No es que nos están haciendo un favor, es unos espacios que nos merecemos por todo el esfuerzo, el sacrificio que viene haciendo la comunidad latina en esta gran nación, que la gente no vaya a pensar que nos están haciendo un favor con estos espacios que nos estamos ganando a pulso, nos estamos ganando con sudor, con sacrificio, generación tras generación. Sí, porque en sí perdón, porque en sí nosotros los hispanos hemos ganado un prestigio, Wellington, o sea, como ecuatorianos también, lo mismo, hemos ganado un prestigio y también nos hemos ganado una pequeña marca al tigre, dicen, ¿no? El prestigio es que a nosotros los ecuatorianos nos ven como personas muy trabajadoras, fuertemente trabajadoras, se podría decir. Lamentablemente la marca del tigre es de que muchos abusan del licor y hacen de las suyas cuando están libando o entreteniéndose en el deporte, supuestamente. Entonces, pero igual yo creo que la comunidad ha ganado un lugar, un puesto, un nombre que sería ponerle el broche de oro si es que aprendemos a trabajar unidos sin importar nuestra procedencia, si somos ecuatorianos, peruanos, chilenos, mexicanos, salvadoreños, sin interesar eso. Trabajemos unidos, pues verdaderamente marcaríamos una gran diferencia. De pronto debes de estar esperando que los políticos también de aquí tomen las decisiones de poder arreglar el asunto migratorio favorablemente hacia los inmigrantes. Podríamos estar exigiendo, aunque claro, la fuerza más sería de aquellos que estamos legalmente en el país. Y que lamentablemente esto también a veces da pena decir, mucha gente cuando logra ya establecerse o sacar su documentación y estar legal, como que se olvidan un poco de lo que vivieron atrás, ¿no? Y he escuchado a personas que han logrado sacar sus papeles, decir, ¿por qué le van a dar papeles a estos señores? ¿No? Que se regresen para su país cuando anteriormente formaban parte del mismo grupo. Así es. Así es, cuando debería ser la palabra gratitud. ¿No? Exacto, si yo ya estoy arriba, sube y de aquí, bueno, pégame otro empujón para seguir más arriba todavía. No, esa es la diferencia en las culturas. Recuerden los famosos cangrejos. Uno tratan de hacer caer al que está arriba y otros, en cambio, tratan de hacer lo que suba más rápido para poder subir también. Así es, y algo que me llama la atención, Wellington, es porque nuestra comunidad de todas formas recuerde también una tradición, las famosas mingas, ¿no? En el campo y todo eso, donde los vecinos iban a ayudar tanto para obras comunes como alguien que necesitaba hacer alguna mejora en su casa. Pero toda esa tradición como que se ha ido perdiendo, ya no la he escuchado últimamente, ni cuando estaba en Ecuador ya no escuchaba esa frase de la minga. ¿No? Que era... lamentablemente usted tiene razón, esta partecita donde que la gente voluntariamente llevaba a sus hijos, llevaba a su esposa, llevaba a la familia completa a que colaboren para hacer una ayuda a una persona. Recuerdo que cuando antiguamente se hacía el techo, ¿no?, de la casa, así es, se llamaban a todos los vecinos para que ayuden a pasar la teja, poner las tiras, se ponía eso y se hacía un compadre. Ponían ahí ¿se acuerdan? La cruz, la paloma y los dos huevitos, y eso era todo un evento. Así Lo es. mismo pasaba cuando en esos años en el campo no había agua potable, solamente agua entubada que se traía. Se hacían las grandes mingas porque el municipio lo único que hacía es el estanque y a veces le daba la manguera. Entonces uno tenía que cavar esos canales para tratar de llegar con el agua hasta las diferentes casas que podían beneficiarse. Entonces eso se hacía mingas de trabajo para lograr estos resultados. Y en otra que yo me acuerdo, una vecina mía ahí en Cochancay, ¿no? De la provincia de Cañar, ella todavía mantenía un fuerte. Es lo que ellos hacían esos pollos de guineo, ¿no? Con pescado y
y el plátano y la yuca, y cosas típicas de la costa, ese poroto calentado y el pescado seco. Entonces, ella esperaba cada mes reunir todo eso y se iba a la tierra, porque ella era descendiente de gente de la tierra. Entonces ya le conocían, entonces le daban hospedaje. Ella llegaba a esos pueblitos de ahí, como le conocían, le daban hospedaje, y ella no hacía negocio con dinero. En ella vuelta venía trayendo papas, bellocos, todo lo que produce la tierra, ¿no? Las habas, Claro. el trigo, la cebada. Entonces, esa era la forma en la que trabajaban un pueblo en conjunto. Así es, bueno, recuerda que antes se hacía eso. En la parte norte de nuestro país habían los famosos muleros, pues los comerciantes que viajaban meses llevando mercadería de un lado a otro. También que era lo mismo, era una especie de trueque, pues de la ciudad sacaban cierto tipo de artículos y entraban a la montaña a sacar los productos agrícolas, pues no, y hacían el famoso cambio. O sea, cosas interesantes que tenía y nuestro país, no sé, se ha ido perdiendo esa tradición. Ahora también, anteriormente, la ayuda hacia el prójimo, aunque no se lo conozca, ¿no? Se le daba la mano. Ahora la gente pues pasa de lado, y hay un experimento que hacen en Europa, que me acordé en este momento. Justamente a un actor lo ponen con ropa sencilla, como un clase media, y simula un ataque cardíaco, y todo el mundo pasaba pero nadie se acercaba. El hombre prácticamente quedó en el piso tendido y nadie se acercó a ver en qué podía ayudar. El mismo hombre un tiempo después se presenta en el mismo lugar, pero vestido muy elegantemente, como una persona económicamente muy estable, y comienza a fingir el ataque. El resultado fue que todos los que estaban alrededor se acercaron a ayudar. O sea, hemos perdido generalmente ya esa ayuda involuntaria. Ahora decimos cuánto tienes y te diré cuánto vales, ¿no? Por eso es que la política se asemeja a todas estas buenas vivencias, ¿no? Es que si él quiere ser un político transparente, un político que realmente aporta a la comunidad, porque ella hace una pinga para conseguirle los votos, para que él sea aquel trabajo que se hacía antiguamente, que como decía, traer el agua por el canal, pues se hace también para hacer el canal en el cual él es electo nuestro representante, y él es el que debe ser el proveedor de esa agua a través de legislar leyes que beneficien a la comunidad, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo el trueque por estos puestos. Pero todo eso, esperemos que algún día, en base a nuestras propias normas, a nuestras propias ideas, podamos tener unos pequeños cambios, y que esos pequeños cambios vayan siendo como esa piedrita que se echa en el agua y comienza a ser como las pequeñas ondas, ¿no? Donde que se van expandiendo. Expandiendo, así es. Y eso es... Sí, debería ser. Wellington, aquí en Estados Unidos hay historia de un town, o sea, de un pequeño county, creo que se pronuncia. Usted sabe que en algunos lugares se elige al sheriff, pues, ¿no? Y habían propuesto a un miembro de la comunidad. Entonces, en su discurso, él agradeció, y lo único que pidió, dice: vean, yo me siento contento con que alguien me dé un solo voto. Con un solo voto que haya recibido, yo soy el hombre más feliz del mundo. La cuestión es que todos quisieron darle ese voto y ganó. Así que, pero... Sí, pero y también había sido, o creo que todavía vive, no me acuerdo bien el content, pero le estoy aquí, un hombre que hizo muchísimo por su comunidad, de ese único voto que había pedido, pero que devolvió con intereses todo lo que la gente que había depositado la confianza en él. Yo pienso que eso es, algunos políticos, bueno, yo no voy a hablar el nombre porque siempre se enoja cuando menciono a este político, pero como dijo, o sea, la persona en campaña, cuando ofrece algo, tiene que ser como un contrato, ¿no? Y sentirse muy agradecido de la confianza que le den y hacer lo que se ofreció en campaña, ¿no? Pero lamentablemente no todos los políticos siguen esa
esa secuencia de ser candidato, ofrecer y cumplir. Generalmente es ser candidato, ofrecerte lo más que puedo ganar y ahora sí busca quien te cumpla. Claro, increíblemente que estas personas en el camino para llegar a sus objetivos hacen una infinidad de compromisos. Así es. Entonces, esos compromisos son compromisos como del juego, sagrado. Si no me tumbo. Sí, pero bueno, eso por la inmadurez del pueblo se podría decir que se permite eso, porque por más compromiso que vea, por más el grupo poderoso que sea, si el pueblo sabe que eso no es bueno y tomara las herramientas que actualmente también, eso hay que decir, tiene ahorita nuestro pueblo ecuatoriano, donde es la revocatoria del mandato, ¿no? Y por último hay una película que yo recomendaría a todos que se vean de Cantinflas, donde lo lanzan para, si no me equivoco, para diputado. Y miren lo que hace el pueblo para defender el voto del diputado que ellos pusieron. Entonces, yo pienso que de pronto debemos de llegar a ese mismo término, o sea, cuidar mucho nuestro voto para que gane la persona indicada, la que verdaderamente valga la pena. Y otra cosa es enseñar o buscar personas que sepan que los partidos políticos solamente es un medio de transporte. ¿A qué me refiero? O sea, lamentablemente por ley necesita uno estar apoyado por un partido o movimiento político. Sí, entonces utilizar ese medio para llegar, pero definitivamente no trabajar para el partido, sino trabajar para la comunidad. Porque cuando se llega al puesto de elección, no solamente es representante del partido político, sino también de aquellos que no votaron por él. Entonces esa es la mentalidad de los candidatos. Deberíamos conseguir candidatos que sepan eso claramente. Entonces, por más compromiso, lo que sea, no, aquí mi jefe es el pueblo y tengo que trabajar por todos por igual. Estuve pensando sobre este asunto de la gobernación de la mayoría, ¿no? El partido actual dice nosotros somos la mayoría en el Congreso, verdaderamente es la mayoría en el Congreso, porque la mayoría del pueblo, pero la mayoría del pueblo no votaron por ellos. O sea, si sacamos matemáticamente los votos y tomando en cuenta todos los votos, no a elección lo que me conviene y lo que no me conviene, la mayoría no ha votado por este tipo de gobierno. Entonces prácticamente estamos siendo gobernados por una supuesta mayoría que es minoría. ¿No? Entonces los más perjudicados es el pueblo que es mayoría, está siendo perjudicado, y una verdadera minoría es la que se está llevando todos los bienes del Estado. Porque no me va a decir que el tragacheque se llevó solamente $190. Y aparte de eso, Wellington, la canasta básica ahorita está en $628. O sea, duplica lo que es el sueldo, el sueldo básico en nuestro país. Imagínense, en un año. Wow. Entonces, tenemos que aprender a votar. Definitivamente no podemos equivocarnos nuevamente. Y si nos equivocamos, tenemos que aprender a hacer las rectificaciones del caso y que las personas que estén en esos cargos digan gracias y regresen a su casa antes que hagan más daño. Como siempre he dicho a las asambleístas que nos representan supuestamente, ¿no? Que no hacen absolutamente nada por nosotros, deberían de decir gracias y regresarse a su casa, o el pueblo, la comunidad debería unirse y conseguir los votos, las firmas suficientes para decir señores, les agradecemos, pero vayan a su casa porque no vamos a permitir que sigan ganando sueldo sin hacer nada para nosotros. Así de sencillo deberían ser las cosas. Sí, habría que poner mano dura a todas las necesidades que tiene nuestra comunidad, ¿no? Pero lamentablemente tenemos que decirlo así, hay que esperar mucho tiempo para que estos verdaderos cambios se den. Aunque ya creo que se están dando, Wellington, porque de todas formas en las últimas elecciones, pues fue una vuelta de 180 grados, no como dice nuestro amigo Agila, 365 grados, porque regresaríamos al mismo punto. Es una vuelta de 180 grados.
No, claro que numéricamente de alcaldías pequeñas, Alianza País es apta que ha ganado, pero si sacamos la cantidad de votantes, ellos son una minoría ahorita, una minoría pero completamente ya declarada. Entonces yo pienso que por eso es que tratan de hacer las elecciones indefinidas para seguir manteniendo su candidato que les permite que hagan lo que le dé la regalada gana, como diría Abdullah Bucaram. Y el otro asunto que sigo todavía con esa terquedad, no sé por qué, de pensar de que nos están arriando la mayoría que nos empadronemos para hacer de las suyas aquí en los Estados Unidos, que es donde la desunión es más fuerte. Y no la gente o los votantes o nosotros no estamos lo suficientemente unidos y organizados para poder hacer respetar el voto del ciudadano. Hay que seguir trabajando todos los días para buscar esa conciencia y ese trabajo de la comunidad. Pero bien, Luis, no les quiero quitar más de la noche de hoy, el tiempo, y solamente me queda agradecerle y decirle que como siempre, es un gusto transmitir con ustedes, es un gusto hablar de estos temas que ya no hemos hablado en mucho tiempo, ¿no? Filosofamos hoy día, podríamos decir un poquito, ¿no? Sí, un poco de filosofía, que es bueno liberar la mente de tanta presión. Y ojalá alguien nos siga un poco, dicen, al loco de vez en cuando hay que seguirlo. Como había un cacho antes que se despida Wellington de una persona que se le bajó la llanta, ¿no? Delante de Lorenzo Ponce, si usted se acuerda, del hospital psiquiátrico. Claro, eso estaba letra de... Entonces, ¿qué sucede? Que cuando regresa la llanta ya reparada, se encuentra que ya no es la tuerca. Entonces, el loquito que estaba ahí en la ventana viendo lo que hacían, le dice, oye, ¿por qué no coges una tuerca de cada lado? Y así puedes poner la llanta y llegas a un sitio y completa las tuercas, ¿no? Entonces, el hombre se quedó pensando, hizo lo que el loco le hizo. Y le funcionó, pues entonces le dice, oye, pero ¿y cómo así tú aquí en el manicomio? Ah, no, es que yo estoy aquí por loco, más no por tonto, pues, ¿no? Muchas gracias, muy amable. No me queda más que agradecer a todos los amigos que nos siguen en vivo a través de Radio Latino 2, y recuérdate que es latino2.com y Radio Latino 2 Ustream. Si ustedes quieren hacer un contacto telefónico, 1917-697-6427. Luis, como siempre, pues dices, si sirves para servir, sirves para vivir. Así es, Wellington. Muy amable. Y seguimos en esta lucha, Luis. Así es, Wellington. Muchísimas gracias a ustedes. Realmente es un placer estar compartiendo este programa junto a una persona que sabe luchar por la comunidad. Y yo también me despido. Muchísimas gracias a todos. Espero que hemos ayudado un poco a que ustedes tomen en consideración algunas situaciones que tenemos que trabajar en conjunto, juntos, ¿no? Y mejorar para el bien común. Muy buenas noches, que Dios los bendiga y como siempre que no falten los alimentos en su hogar. Pasen bien, hasta el lunes si Dios los permite.